Sí, Y me escucho bien, me veo bien yo, ¿verdad? sí. Bueno, pues, buenas tardes. Primero que nada, yo les voy a hablar acerca del epitelio, del tejido epitelial, en sí, sus generalidades y su clasificación. Bueno, pues primero que nada, ¿qué es el epitelio? El tejido epitelial, pues, es un tejido avascular que se encuentra compuesto por células que recubren las superficies externas del cuerpo. También revisten las cavidades internas cerradas y los conductos corporales que comunican al exterior, como lo serían, pues, el sistema digestivo, el sistema respiratorio o el sistema geniturinario. Pues esta, pues, es una lámina muy cohesiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se adhiere. Esta también, pues, tapiza las superficies corporales, como se los mencioné, y también configura las unidades funcionales de lo que serían las glándulas secretoras, como por ejemplo las glándulas salivales o el hígado. Bueno, las características principales del tejido es primeramente pues que sus células están dispuestas una muy cerca de la otra y estas se adhieren entre sí mediante uniones intercelulares especializadas. También pues tienen una polaridad funcional y morfológica. ¿Qué quiere decir esto? Que las diferentes funciones se asocian con tres regiones superficiales de morfología distinta. Una de ellas pues sería la superficie libre, también llamada región apical, la región lateral y la región basal. También pues su superficie basal se apoya de una membrana basal subyacente, la cual pues es rica en proteínas y polisacáridos que son detectables en el microscopio óptico mediante distintas técnicas de histoquímica. También otra de sus características sería pues que provienen del mesodermo, endodermo y ectodermo, que los cuales pues son tejidos embrionarios. También revisten todas las superficies corporales, excepto lo que sería el cartílago articular, el esmalte dental y la superficie anterior del iris. También, pues, la mayoría de las células epiteliales se renuevan constantemente mediante mitosis y los epitelios carecen de irrigación sanguínea y linfática directa. Esto quiere decir que, pues, obtienen sus nutrientes mediante difusión o por difusión. Bueno, las funciones básicas del tejido epitelial, pues primero que nada sería la protección, como lo hace nuestra piel. Nuestra piel pues es tejido epitelial. Ahorita les voy a mencionar, bueno, más bien les voy a mostrar unas imágenes. También contribuye a la absorción, como lo hace el intestino delgado y el intestino grueso. También está en la secreción, como lo hacen ciertas glándulas, la excreción, como lo hacen los túbulos renales, el intercambio gaseoso, también como lo hacen los alvéolos pulmonares, el transporte de material en la superficie, como lo hacen los cilios, también el deslizamiento entre superficies, como lo hace el mesotelio. Y también, pues, una de sus funciones básicas es que los epitelios de revestimiento forman una lámina celular continua, la cual pues separa al tejido conjuntivo subyacente o adyacente de lo que sería el medio externo. Esto quiere decir que pues este revestimiento funciona como una barrera selectiva, la cual pues es capaz ya sea de facilitar o inhibir el intercambio de algunas sustancias específicas entre el medio externo y pues el compartimiento, perdón, del tejido conjuntivo subyacente o adyacente. Bueno, ahora sí, pues para las clasificaciones del epitelio, bueno, la clasificación tradicional de los epitelios es descriptiva y esta pues se fundamenta principalmente por dos factores. El primero de ellos pues sería por la cantidad de estratos celulares y el segundo por la disposición de las células superficiales. Su clasificación no se da por función. Bueno, como podemos observar en este mapa conceptual, la primera de su clasificación pues sería por la morfología de sus células individuales, las cuales pues componen el epitelio. La primera de ellas pues serían las células escamosas, también llamadas células planas. Estas pues se pueden identificar cuando el ancho de la célula es mayor que su altura. Ahorita les muestro las imágenes. Primero les voy a mencionar lo que viene aquí. Bueno, como les dije, las células escamosas o planas se pueden identificar cuando el ancho de la célula es mayor que su altura. Luego, pues están las células cúbicas. Estas se pueden identificar cuando tanto el ancho como la profundidad y la altura son aproximadamente iguales, o sea, del mismo tamaño. Y también, pues están las células cilíndricas, que estas pues se identifican cuando la altura de la célula excede su ancho. Bueno, pues también el epitelio se clasifica por la disposición de sus células, que pues esto sería en epitelio simple y epitelio estratificado.
El epitelio simple, pues como menciona ahí, sería cuando pues tiene solo un estrato celular o simplemente solo una capa. Y el epitelio estratificado pues sería cuando tiene más de dos estratos celulares o pues simplemente cuando tiene más de una capa. Aquí pues podemos observar que los dos tipos de epitelios contienen las tres distintas tipos de células. Aquí sería pues el epitelio escamoso o plano simple, epitelio cúbico simple y epitelio cilíndrico simple. El epitelio escamoso simple contiene también dos subtipos de epitelio, que sería el endotelio y el mesotelio. El endotelio, pues, sería el epitelio simple, que es el que tapiza a los vasos sanguíneos y a los linfáticos, y el mesotelio sería el tipo de epitelio que reviste a las cavidades corporales. Un ejemplo de esto, pues, sería lo que reviste las pleuras, el peritoneo o el pericardio. Y pues aquí en el epitelio estratificado también se encuentra epitelio escamoso estratificado, cúbico estratificado y cilíndrico estratificado. Y como les mencioné, como se compone de más de un estrato celular, se va a identificar al epitelio estratificado, o sea, sus células se van a identificar por las que se encuentren en la superficie libre, o sea, que se encuentren más superiores. Y también pues existen dos subtipos especiales para esta clasificación, los cuales sería el epitelio pseudoestratificado y el epitelio transicional, también llamado urotelio. Pues el epitelio pseudoestratificado pues se compone de células basales y cilíndricas, las cuales se encuentran situadas sobre la lámina basal. Sin embargo, pues solo las cilíndricas son las que alcanzan la superficie libre. Y en el epitelio transicional, también pues llamado urotelio, como lo dice su nombre, es el epitelio que reviste a las vías urinarias inferiores. Este epitelio pues va desde los cálices menores del riñón hasta lo que sería el segmento proximal de la uretra. El urotelio pues es un epitelio estratificado. Bueno, pues ahora sí, aquí están las imágenes. Primero pues tenemos al plano simple, como les mencioné, las células planas pues son las que son más anchas que, o sea, su ancho es más grande que su altura. Y pues este tipo de clasificación pues se encuentra en el sistema vascular, como sería el endotelio, en las cavidades del organismo, como sería el mesotelio, en la cápsula de Bowman del riñón o en los alveolos respiratorios del pulmón. Las funciones principales de este tipo de epitelio pues sería el intercambio, también que funcionan como un tipo de barrera en el sistema nervioso central y también contribuyen a la lubricación. Luego está el cúbico simple, que pues las células cúbicas, como les mencioné, tanto su ancho como su profundidad y su altura son aproximadamente pues iguales, y simple porque pues nada más sería en una capa. Algunas ubicaciones de este tipo de epitelio pues serían en los pequeños conductos de las glándulas exócrinas, en la superficie del ovario, como lo sería el epitelio germinal, los túbulos renales y los folículos de la tiroides. Las funciones principales de este tipo de epitelio pues sería la absorción y la conducción, también forman un tipo de barrera y contribuyen a la secreción. Y aquí está pues el cilíndrico simple, como les mencioné, las cilíndricas serían que su altura excede su ancho, y simple porque se encuentra en un solo estrato celular. Algunas de las ubicaciones de este tipo de epitelio sería en el intestino delgado, en el colon, en el revestimiento del estómago, en las glándulas gástricas, al igual que en la vesícula biliar. Las funciones principales de este tipo de epitelio pues serían más que la absorción y la secreción. Luego está pues el epitelio pseudoestratificado, como les mencioné, pues se compone de células basales y de células cilíndricas, y pues este tipo de epitelio se encuentra en la tráquea y en el árbol bronquial, en el conducto deferente y los conductos eferentes del epidídimo. Su función principal pues sería la secreción, la conducción y la absorción. Luego está el epitelio plano estratificado, que pues son células planas más anchas que su altura, y estratificado porque se encuentra en más de un estrato celular, o sea, en más de una capa. Su localización principal pues sería en la epidermis, en la cavidad bucal, el esófago y en la vagina. Su función principal pues corresponde a ser un tipo de barrera y contribuye a la protección. Luego está el cúbico estratificado, células cúbicas en más de una capa. Pues se encuentra principalmente en los conductos de las glándulas sudoríparas, en los conductos de las glándulas exócrinas y en la unión anorrectal. Su función principal pues es hacer un tipo de barrera y contribuye a la conducción. Ok, hasta ahí o duda. Ok, ahí nada más para mencionar, Cindy,
Lo que dijiste ahorita de cómo se nombran los epitelios estratificados en el plano estratificado, ahí pues para que observen en ese dibujo, pues son varias capas de células y la capa basal, o sea, la que está junto a la lámina basal, que es la línea esa rosa, si se fijan, es cúbica, tienen forma cúbica esas células. Sin embargo, las células más superficiales, las que están orientadas hacia la luz o hacia la superficie de la estructura, lo que sea, son células aplanadas, de ahí es de donde recibe su nombre, ¿no? De plano estratificado o escamoso estratificado, como se los mencionó su compañera. En el caso de los estratificados, siempre se va a basar en la forma de las células de la capa más superficial, ¿sí? Independientemente de la forma que tengan las capas inferiores. Ok, nada más esa parte, Cindy, y puedes continuar. Ok. Bueno, pues aquí está. El otro sería el cilíndrico estratificado, que pues como sus células superficiales son cilíndricas, es decir, que su altura excede su ancho, y estratificado porque se encuentra en más de una capa. Su ubicación principal pues sería en los conductos de las glándulas exócrinas, al igual que en la unión anorrectal. Su principal función pues sería hacer un tipo de barrera y contribuye a la conducción. Y por último pues está el epitelio de transición o el urotelio, que su localización principal pues sería en las cálices renales, en los uréteres, en la vejiga y en la uretra. Su función principal pues es también contribuir a un tipo de barrera y contribuye a la distensibilidad. ¿Qué es la distensibilidad? Bueno, pues es la propiedad que permite el alargamiento en alguna estructura. Bueno, y pues por último tenemos la polaridad de las células epiteliales. Bueno, la polaridad contribuye a un rasgo destacado de los epitelios. Bueno, cuando nosotros hablamos de polaridad de las células epiteliales, podemos hablar de 3 dominios o de 3 regiones principales. Una de ellos pues sería el dominio región apical, dominio o región lateral y dominio región basal. Cada uno de estos dominios o regiones pues se define por características estructurales y funcionales específicas. Bueno, en esta imagen pues podemos ver primero que nada la región apical, que pues bueno es la región de la parte superior de la célula, que sería pues todo esto. Este contiene estructuras que tienen principalmente funciones de protección y de absorción. Al hablar de protección, pues nos referimos a la protección de la superficie libre epitelial. Un ejemplo de pues sería como los cilios en la vía respiratoria. Y cuando nos referimos a absorción, pues sería absorción de sustancias como las microvellosidades en el epitelio intestinal, perdón. Bueno, pues estas son especializaciones que yo no voy a hablar de ellas, pero pues las voy a mencionar un poco porque es el tema de mañana. Y bueno, pues eso sería de la región apical. Y luego aquí estaría su región lateral, que sería pues la región lateral de cada una de las células, que pues está en contacto con las células epiteliales adyacentes, las cuales pues se unen por moléculas de adhesión celular y complejos de unión, perdón. Y pues por último tendríamos la región basal, que es esta que se encuentra aquí inferiormente, que pues es la que se asocia con la membrana basal, así pues aquí como se muestra. Esta pues tiene la función de separar o dividir al epitelio del tejido subyacente, pues en este caso el tejido subyacente pues sería el tejido conjuntivo subyacente. Y pues eso sería todo de mi parte. Ok, gracias. Antes ¿puedes poner la última diapositiva, por favor, Cindy? Sí. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Por mi parte, todo claro, maestro. Ok. Nada más para aclarar en la última diapositiva, porque es una estructura que vamos a estar mencionando bastante, lo que es la membrana basal. No confundir con la membrana plasmática o la región basal de las células epiteliales, ¿sí? Aquí el nombre de membrana no está relacionado con la estructura que hemos estado viendo, ¿no? Que la bicapa lipídica con proteínas que rodea a la célula. Es una estructura, es parte de la estructura de los tejidos. En este caso, es parte de lo que es la estructura de los epitelios. Entonces, esta está formada no por lípidos, está formada por proteínas. Es una barrera, es un límite formado por proteínas y por proteoglucanos
que como lo mencionó su compañera, se encuentra y siempre divide lo que es el epitelio del tejido conjuntivo que se encuentra por debajo. Ahí, pues, si se fijan, todo lo que está por debajo de la membrana basal es tejido ya conjuntivo, ¿sí? Entonces, nada más para hacer ese paréntesis y que cuando escuchen membrana basal, pues no se refiere a la membrana de alguna célula, es parte de la estructura de los epitelios, ¿sí? Y lo mismo es la lámina basal. Cuando veamos la región basal de las células epiteliales, pues vamos a distinguir cuando se dice membrana basal y cuando lámina basal, aunque a veces se utilizan como sinónimos, aunque realmente no sinónimos. Sí, la lámina basal, membrana basal, ¿sí? Eso lo vemos bueno, pues pasado mañana. No, el jueves. Sí, porque mañana es región apical, luego región lateral y luego región basal. Entonces, ¿no hay dudas o preguntas? ¿Expones bien, Sayuri? ¿Ya puedo dejar de compartir? Sí, ya puedes dejar. ¿Qué más? Nada más iba a ver, antes de que nos desconectemos. Hoy expuso, mañana le toca a Diana. ¿Correcto, Diana? Sí, maestra. Luego a Mireya el miércoles y a Ana Laura el jueves, ¿sí? Nada más ahí, para los temas de Mireya y de Ana Laura, a Mireya le toca región lateral y a Ana Laura región basal. En el calendario, en el temario, se me olvidó dividirles en la parte del Kirschenbaum. Nada más déjenme les muestro. Se me fue la onda, la verdad. Ya se ve, ¿verdad? Los temarios. Sí, maestra. Este es el 1.7. En abril 14. Ok, ahí están los temas de Mireya y de Ana. Entonces, aquí, si se fijan, se me olvidó dividirles lo que es la parte del Kirschenbaum. En el caso de Mireya, es de la 7 a la 16. A partir de la 16, obviamente donde vean ustedes que empieza a hablar de estructuras de la región basal, pues ahí empieza, que es en hemidesmosomas, ¿sí? Ana Laura. Y pues sería de la 16 hasta la 22. ¿Sí quedó claro? Sí, maestra. Ok, nada más ahí para esa parte se me había olvidado. Ok, cuídense y nos vemos mañana. Sí, bueno, ¿Tomo lista? Sí. Sí, es que entré poquito tardecito por eso. Ok, Heidi. Sí. Heidi, ¿llegó María Guadalupe? Sí. Ya entré 3 minutos después. Y Jesús Jacob. Manuel. Sí. ¡Qué milagro, Manuel! Ok, Jacob fue el que no llegó entonces. Bueno, pues nos vemos el día de mañana. Cuídense. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana, maestra.